Muy buenos días, tardes a todos ustedes. Bienvenidos a nuestra sesión, nuestro webinar, cómo comenzar a atender los riesgos psicosociales. Les damos la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto contar con ustedes en esta sesión que esperemos nos aporte mucho a todos con nuestras participaciones, comentarios. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Dolores Correa. Soy directora general de ICAM Group, la empresa responsable de la plataforma SimpleNOM 035. Y estamos hoy compartiendo este escenario con SED Capacitación especialmente dirigida para llegar a todos ustedes con este tema de riesgos psicosociales que tiene, pero principal relevancia en este momento en que las condiciones de trabajo resultan más que complejas. Por el tamaño del seminario, el número de participantes, vamos a estar trabajando en línea con el chat. Todas las preguntas las vamos a estar recibiendo por esa vía y vamos a hacer una exposición y al final vamos a tener toda la oportunidad de responder a todas sus preguntas y comentarios. Quisiera presentarles el día de hoy a nuestro colega, facilitador, amigo, experto, Pablo Flores, que va a estar a cargo de este webinar. Pablo Flores, el maestro Pablo César Flores, es director del despacho Capacitación Especialmente Dirigida, con sede en la ciudad de Chihuahua. Él es coordinador de la Red de Productividad Sostenible México Norte, es colaborador externo de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente en estos temas que tienen que ver con el trabajo decente. Es facilitador certificado en la metodología SOLVE, que es una metodología de la OIT especialmente dirigida a atender los riesgos psicosociales. Ha sido instructor de inspectores de la Secretaría del Trabajo en este tema de la NOM 035. Es un empresario con unidades de negocio trabajando. Y lo que creo que para mí es más relevante y más importante, que es un experto que ha estado y que está en el terreno de juego. Para nosotros es un honor contar hoy con su presencia y poder compartir con ustedes este tema que estamos seguros va a resultar de especial interés. Entonces, sin más preámbulos, le cedo a Pablo la voz. Gracias, muy amable Lolita, muy amable y qué gusto estar por acá con ustedes. Buen día para los que son las 11, buena tarde para los que ya comenzó mediodía. Y pues así es, estamos hoy compartiendo con ustedes un tema en este webinar. Para mí es un gusto poder saludarles y poder vivir además con ustedes un tema importante, un tema relevante respecto a la contingencia que actualmente vivimos, porque como saben, y lo tienen seguramente a flor de piel en todas sus organizaciones y en todas sus empresas, pues ahorita con la contingencia por el COVID-19 están sucediendo impactos relevantes en nuestros colaboradores, en nuestra persona. Y antes de iniciar con el tema, les comparto una buena práctica que hemos aprendido con todo este trabajo en casa, con el home office, y a la hora que estamos tomando un curso, un webinar, es muy conveniente avisarle a los que están alrededor de casita o que nos están acompañando, que estamos ocupados, y la buena práctica de hoy es utilizar estas tarjetas tipo semáforo. Cuando la tenemos a la vista en casa en color verde, significa que sí, estás trabajando, pero podrías atender algún asunto que emergiera o que no hay mucha problemática si hubiera un ruido alrededor o tránsito de personas. Y la misma ficha, cuando la cambiamos en color rojo, le avisas a los que están alrededor tuyo que es importante te apoyen con un poco de concentración, evitar distracciones o incluso pasar o transitar por donde tú estás proyectando o viendo tu cámara.
Esta es una buena práctica que les ayuda también ahora ante la contingencia y que tiene que ver con los riesgos psicosociales. Bien, yo dejo mi fichita ya aquí en casa en color rojo para que todos estemos en sintonía y voy a suspender un momento el video para disminuir el ancho de banda. Igual les agradeceríamos que a los participantes traten de cerrar sus videos para con ello evitar que la grabación o el transcurso pues de la sesión que estamos en vivo se vaya a alentar o cortar. Listo, cerrado el video. Vamos a ver los temas que hoy nos ocupan. Miren, tenemos respecto a la norma 035 una situación que ya una vez que ya nos acercamos con ella, que ya leímos los cuestionarios y que incluso en ocasiones ya los aplicamos, pues sucede que luego decimos, ¿y ahora por dónde comienzo? Ya tengo los datos, ya tengo la información, ¿y ahora qué hago con esos resultados? Por eso hemos preparado para este webinar estos 4 objetivos, estos 4 contenidos. Conocer muy bien cuáles son los niveles de riesgo que la norma 035 señala, y luego pasaríamos a ver cómo clasifica la norma a los factores de riesgo psicosocial en categorías y en dominios. Para continuación, veríamos cómo priorizar esos factores de riesgo psicosocial de acuerdo al diagnóstico y saber si como empresa debo de atender todos y cada uno de ellos o por dónde comenzar. Y el último apartado que le vamos a dar tiempo es analizar las dimensiones que también clasifican a los factores de riesgo psicosocial y qué reactivos o ítems los contiene. Entonces, demos inicio al primero de los temas y hablemos de manera muy rápida cómo la norma determina los niveles de riesgo. Y aquí tenemos la tablita, pues, de primero las obligaciones de la empresa, porque es importante primero recordar que hay una serie de obligaciones de acuerdo al tamaño de nuestra organización. Y tenemos empresas de hasta 15 trabajadores y luego la norma clasifica a las que tienen de 16 a 50. Y por último, la tercera categoría son las que tienen más de 50. El caso es que las obligaciones que ustedes ven señaladas en color azul y encerradas en estos rectángulos rojos son las obligaciones que en este webinar estamos tocando. Ya se tiene la identificación de los factores de riesgo y del entorno organizacional y con esos resultados queremos pasar a la tercera obligación que está debajo, que es implementar acciones de control. Pues justo el tránsito entre una y otra es lo que estamos abordando hoy en día en este webinar. ¿Qué hago para pasar de mi diagnóstico hacia mi plan de acciones de control? Bueno, entonces conozcamos qué pudo haber resultado del diagnóstico. Y tenemos que del diagnóstico, que se aplica cada 2 años, pudo haber existido este tipo de hallazgos, que mis riesgos psicosociales me los clasifican en 5 categorías o en 5 niveles que tienen un color y un nombre. Esto es que puedo salir en color rojo hasta azul y como podemos leer, el más grave o el más delicado sería el rojo, luego naranja, amarillo, verde y azul. Lo primero que vamos a aprender acá es que además de saber que es muy alto o nulo, la norma nos dice en estas definiciones que los rojos, los naranjas y los amarillos son los factores de riesgo psicosocial que ameritan acciones de control concisas, específicas, precisas. Mientras que para los verdes y los azules, en el caso de los verdes, solo es continuar con la difusión y el trabajo que se esté haciendo respecto a los riesgos psicosociales, a la política, a la norma misma. Es más información un poquito hacia la cultura y a la comunicación. Y en los riesgos que salieran de color azul, que es un riesgo nulo, dice que no se requiere ni se necesita hacer nada en concreto. Por eso, lo primero que estamos aprendiendo es que los riesgos que van a meritar atención por parte nuestra una vez diagnosticado son aquellos que salgan en color rojo, naranja y amarillo. Y sería opcional para la empresa hacer o no algo para los verdes y para fortalecer los azules. Pero lo prioritario va a ser atenderlos en ese orden. Rojo muy alto, naranja alto y amarillo medio. Entonces aquí tenemos ya la información
de los niveles de riesgo, estos 5 niveles de riesgo. Y esto nos va a permitir hablar del segundo tema, que estos factores de riesgo, ¿cuáles son y cómo se clasifican en categorías y en dominios? Vamos a platicar acerca de eso. Miren, tenemos en esta tabla 2 columnas. La de la izquierda justamente son las categorías, las 5 categorías que yo puedo encontrar dentro de mi organización. Y la columna de la derecha, pues son los dominios que me divide la norma. Son 10 dominios englobados en 5 categorías. Y más a la derecha, en el espacio de color azul, encontramos que para las empresas que están entre 16 y 50 trabajadores, les corresponden las primeras 4 categorías y los primeros 8 dominios. Mientras que para las empresas ya más grandes, a partir de 50 trabajadores, le corresponde la totalidad. Y para las que tienen hasta 15 o menos 16, no aparecen acá porque para ellos, si recuerdan la primera tablita que les mostraba de las obligaciones, para las empresas hasta de 15 trabajadores, no es obligatorio realizar este diagnóstico. Estas micro y pequeñas empresas hasta de 15 trabajadores no están obligados a aplicar los cuestionarios diagnósticos. También para ellos sería opcional. Y si decidieran hacerlo, lo conveniente es que lo hicieran de acuerdo a las empresas de 16 y 50 trabajadores. Entonces, aquí ya tenemos las 5 categorías en que clasifica la norma los factores de riesgo psicosocial. Y para cada categoría puede haber uno, como en el caso de la primera, que tiene solo un dominio. En el caso de la segunda categoría tiene 2 dominios, pero vean a la cuarta categoría, tiene 3 dominios. Y cada dominio vamos a encontrar que también se divide en dimensiones. Por lo pronto, con esta tablita de categoría y dominios podemos avanzar para ver lo relativo por dónde comenzar una vez que obtengo el diagnóstico. Vamos a ver ahora entonces este tema de que, bueno, ya sé que existen esas 5 categorías, que existen esos 10 dominios, que cada uno va a tener un color determinado desde rojo a azul, y por dónde empezaría yo a manipular las acciones dentro de la empresa y a trabajar para que esto sucediera de manera muy organizada. Pues veamos la priorización de los factores de riesgo psicosocial. Tenemos que estos son, los factores de riesgo psicosocial ya puestos los 10 dominios que veíamos en la anterior pantalla. Sé que voy a tener un color para cada uno de ellos, para las condiciones físicas, para las cargas de trabajo, o los de la derecha, para la falta de control sobre el trabajo, las jornadas, la interferencia de trabajo-familia. Para todos ellos voy a tener un color de rojo azul. Y una vez que lo haya diagnosticado con los cuestionarios, debería de llegar más o menos a algo como lo que está aquí en la pantalla. Tendríamos que llegar a algo similar a esto, donde dejan de estar en blanco y cada uno recibe ese color. Este ejemplo que estamos poniendo, pues bueno, es de una empresa real y así salió. Sus 5 categorías, hay alguna roja, otra naranja, amarilla y verde. Mientras que los dominios sí tiene de todos los colores. Hay de rojo, naranjas, hay amarillos, verdes y también por ahí uno de color azul. Cuando ya tienes esta tablita, gracias al diagnóstico aplicado, es cuando dice uno, ahora sí, ¿qué debo de comenzar a atender? Pues bueno, me iría por quizás la categoría roja de factores propios de la actividad o me podría ir por el dominio rojo llamado liderazgo. Miren, acá a la izquierda nos van a aparecer las instrucciones para priorizar el camino que voy a seguir. Primera instrucción, se comienza por el dominio más crítico. La columna de categoría no es la que va a marcar la pauta, lo va a marcar la columna del dominio, porque a final de cuentas a la hora de una inspección me van a ir solicitando evidencia de la atención de los dominios que obviamente mejorarían la categoría. También aclaro que parece haber inconsistencias cuando, por ejemplo, esta categoría roja, sus 2 dominios son naranjas y dice uno, bueno, ¿y por qué la categoría es roja si sus 2 dominios son naranjas?
O en este otro caso, de cuando decimos si aquí hay un dominio rojo, ¿por qué la categoría no es roja? ¿Por qué es naranja? Pues es que sucede que a la hora de calificar los cuestionarios aplicados, la norma te da parámetros diferentes de suma de valores para los dominios que para las categorías. Por eso no es una línea directa. No lo que sale rojo, naranja o amarillo en dominios necesariamente es igual en categoría, porque tienen una ponderación o una suma de valores diferente entre categorías y dominios. Así lo señala la norma. Y entonces por eso ahorita cobra relevancia que comprendamos que para priorizar el arranque de los trabajos de la norma de acuerdo al diagnóstico, debo de partir de la columna de dominios porque es lo que es inspeccionable o auditable por la autoridad. Entonces me dicen que comience por el dominio más crítico y vemos que el dominio más crítico pues sería liderazgo. Ese sería mi primer tema a abordar en la empresa, a comenzarlo a solucionar. ¿Y de ahí a dónde nos iríamos? Pues vamos a leer la siguiente instrucción. Nos dice que debiera de continuar con los dominios que se encuentren en la misma categoría, siempre y cuando estos estuvieran en rojo, naranja o amarillo. En este caso, liderazgo, que si es rojo, sus compañeros no están ni en rojo, ni en naranja, ni en amarillo. Por lo tanto, no debería de continuar con ellos, solo con liderazgo. Bueno, pero ¿a dónde me voy? La siguiente instrucción nos ilustra. Dice que continúe con el dominio más crítico de otra categoría, es decir, que esté también rojo, naranja o amarillo. Y por eso es que el siguiente dominio más crítico después del liderazgo, vemos que hay dos naranjas, carga de trabajo y falta de control sobre el trabajo. Pero ¿a cuál de los dos me convendría comenzar a atender primero? Pues veamos qué nos siguen diciendo las instrucciones, porque nos dice que así nos iríamos eligiendo el más crítico de los dominios hasta agotar todos los de color naranja, rojos y amarillos. Pero me dice que en caso de empate de criterio, como estos dos naranjas, debo de elegir el dominio que está en la lista en la parte superior, el que esté más cercano a la parte superior. Porque cuando la norma fue construida, se fueron poniendo por orden de importancia o de relevancia respecto a los factores de riesgo psicosocial la lista de los mismos. Entonces, están empatados estos dos, debo de elegir cargas de trabajo y luego falta de control sobre el trabajo. Además, me dice una última instrucción que ya habíamos comentado, que para esta empresa sería opcional atender los verdes, este primero, el de interferencia en la relación, estos otros dos, sería opcional para la empresa atenderlos o no. Con todas estas instrucciones, miren, entonces vamos a ir poniendo el orden por el cual esta empresa, partiendo del supuesto que quiere atender los 10 dominios, ¿cuál sería el orden que lo va a hacer? Bueno, pues tendríamos, como ya comentamos, que el primero sería liderazgo, porque es el más crítico y el único rojo. De ahí ya habíamos dicho que nos vamos a cargas de trabajo y luego con su compañero, falta de control. El siguiente tendría que ser quizás el de color amarillo y tenemos 3 opciones para color amarillo. Pero miren, nos vamos acá al cuarto. Oye, pero es que jornadas está más arriba. Sí, pero este de reconocimiento del desempeño, su compañero también es amarillo, mientras que para jornadas su compañero es verde. Por lo tanto, es más crítico este de reconocimiento del desempeño. Y luego terminamos con su compañero de la categoría. Y ahora sí, en sexto lugar, nos iríamos a jornadas de trabajo. Y como dijimos que el supuesto es que la empresa sí quería atender también los verdes y los azules, pues vemos que termina su categoría con el compañero que está en verde, luego se va hasta arriba con el otro verde de condiciones en el ambiente porque es el primero que está en la lista, baja al verde de relaciones en el trabajo y al último atendería a lo relacionado con violencia laboral. Esta sería una manera de ver el camino una vez que obtienes el diagnóstico para decidir por dónde comenzar a realizar la implementación de la norma dentro de la organización. Si ya tenemos claras seguramente estas instrucciones, voy a invitarles a hacer el siguiente ejercicio. Tomen ustedes una hoja, un papel, abran una hoja electrónica en su computadora y vamos a hacer en el ejercicio de otras 2 empresas
sus resultados y ustedes van a determinar la priorización de los dominios de acuerdo a las reglas. Y miren, acá tenemos 2 casos, 2 resultados, 2 organizaciones que tenemos ya sus diagnósticos. Cabe señalar que estas tablas para nosotros son muy fáciles de obtener porque usamos la plataforma SimpleNom 035 para diagnosticar, para aplicar los cuestionarios. Y esta plataforma te arroja estas tablas de inmediato en cuanto las personas van respondiendo. Y ya lo que te corresponde a ti como gestor de los riesgos psicosociales en tu organización sería determinar la priorización. En caso de que tú no tengas una plataforma para aplicar los diagnósticos, bueno, la primera tarea importante para ti sería hacer todos los cálculos que señala la norma para poder obtener estos colores. Entonces, ahora sí, en esa hojita que preparaste o en ese archivo electrónico que abriste, determina qué números le asignarías de arriba abajo. ¿Dónde estaría el 1, el 2, el 3 para el caso de la izquierda? Que vemos que es una empresa que salió con muchos verdes y muchos azules. Supón que la empresa va a atender los 10 dominios y también en el caso de la derecha, supón que la empresa va a atender los 10 dominios. Determina cuál sería el 1 y cuál sería el 10º de los dominios para los 2 casos. Vamos a dar unos segundos para que realices tu propuesta y luego comparamos con lo que tenemos preparado. Recuerda las reglas que teníamos identificadas para ir eligiendo los números de cada uno de los casos diagnosticados en pantalla. Muy bien, vemos ahora la comparación con lo que tú hayas determinado respecto a lo que tenemos preparado y revisemos si coincidimos o si hubiera alguna corrección que realizar en cualquiera de los casos. Para el caso de la izquierda, aquí tenemos el acomodo de los 10 dominios. El orden sería, desde luego, comenzar por el que está en naranja y luego irnos por el que está en amarillo. Pero mira, en lugar de atender al compañero del que está en amarillo, nos regresamos a atender al compañero verde que está en naranja, porque es más crítico que esté acompañando a un naranja que esté acompañando a un amarillo. Luego me regreso con su compañero verde y de ahí ya nada más me quedan verdes y azules y por eso determinamos irnos por el verde que está en la parte más superior y comenzamos a bajar después de este 5 casi hasta abajo. Nos brincamos el de relaciones en el trabajo porque sus compañeros son azules y nos fuimos con estos 2 verdes y ahora sí me regreso a este único verde con sus 2 compañeros azules, comenzando por el que está más arriba. Espero que también haya coincidido contigo y vamos a observar los resultados del segundo caso, el que tenemos a la derecha. Aquí están los resultados. Sin lugar a duda que comenzamos por el único rojo y terminamos con su compañero porque también es naranja y naranja son el color de los otros más críticos. Pero luego nos fuimos con el naranja que está acá en lugar del que está arriba porque él sí tiene un compañero amarillo, pero acá liderazgo tiene un compañero amarillo y además otro naranja que es el cuarto. Y como ya hay puros amarillos, terminamos aquí con su compañero de relaciones en el trabajo que es el quinto. Y luego, ahora sí, vamos con el siguiente naranja, el amarillo, y nos bajamos a los 2 amarillos. Y por último, suponiendo que la empresa decidió sí atender, el único azul que tiene. Espero que esto haya sido claro de cómo vamos a priorizar. Hay quien me ha preguntado, oiga, ¿por qué este amarillo está en lugar 5 en lugar de este naranja? El naranja es más crítico. Ah, porque la regla decía que una vez que llega una categoría, y aquí ya llegué a esta por el naranja, debo determinar con sus compañeros si están en rojo, naranja o amarillo. Por eso aquí atiendo un naranja, el segundo naranja, y no me voy por este naranja porque también hay un compañero de color amarillo y lo debo determinar para esta categoría. Pues esta es la manera de priorizar el inicio o el camino de la atención de los dominios de factores de riesgo psicosocial
derivado del diagnóstico aplicado. Y tenemos un tema adicional que preparamos para el día de hoy y es el análisis que podemos hacer de esos dominios que ya me toca atender, los rojos, naranjas y amarillos. De esos dominios debo de ir a desmenuzarlos en dimensiones y debo de ir a conocer sus reactivos, debo de ir a leer sus ítems porque esto me va a dar un gran avance para poder abordar los temas con los colaboradores y obtener las propuestas de acciones. Y aquí estoy diciendo algo bien importante. Luego varios creemos que es responsabilidad de recursos humanos o de quien está a cargo de la norma en la organización, el área de seguridad o de salud. Y que es responsabilidad de ellos aplicar los cuestionarios, leer los resultados y solucionar los problemas o los hallazgos. Y no es así. Si bien estas personas de recursos humanos, de seguridad y salud encabezan el trabajo de implementación de la norma, coordinan la aplicación, sí, de los cuestionarios, obtienen los resultados y hacen la priorización que estamos aprendiendo, pero ya después de ello es un trabajo de diálogo con los trabajadores de donde surgen las propuestas de solución. Es decir, se involucra a todos los trabajadores en la solución. Y por eso es importante este paso de ir a las dimensiones y a los ítems para tener de qué hablar con los trabajadores. Vamos a ver qué es este análisis de ítems por dimensiones. Ya habíamos descubierto que había 10 dominios. Bueno, pues fíjate que la norma nos dice que los dominios tienen o están divididos y segmentados en dimensiones. Por ejemplo, el primer dominio nos dice que tiene estas 3 dimensiones. Al segundo dominio le tocaron que le asignaran 6 dimensiones, mientras que al tercer dominio lo dividieron en 4. Y tenemos así para todos los dominios. Acá están los otros dominios. Para algunos incluso es solamente un dominio, una dimensión, como el de violencia laboral. Para otros, igual acá jornada de trabajo es solo uno, pero hay otros de 2, de 3, o como veíamos ahorita, hasta de más dimensiones por dominio. Estas dimensiones no reciben un color a la hora del diagnóstico, sino que las dimensiones están divididas o las acogen los reactivos del cuestionario. Aquí tenemos, por ejemplo, que para esta primera dimensión de condiciones peligrosas e inseguras, el reactivo de los cuestionarios que se utilizan para las empresas que tienen más de 50 trabajadores son los dos, el reactivo 1 y el reactivo 3, los que preguntan por esta dimensión. Mientras que para la siguiente dimensión preguntan los reactivos 2 y 4. Para trabajos peligrosos solo pregunta el reactivo 5 y así vemos que para cada dimensión hay una variedad de reactivos por los cuales se preguntan. Mira, violencia laboral, todos los reactivos que tienen, 57 hasta el 64. El escaso nulo reconocimiento y compensación también tiene 4 reactivos. Entonces, lo interesante es que la plataforma, o si tú tienes los cuestionarios en papel, puedes ir a encontrar qué respondió los trabajadores cada uno de los reactivos, como en esta siguiente tabla. En este caso, la plataforma en automático te la da una vez que los trabajadores respondieron. Y tenemos que para el reactivo 1, les preguntó, ¿el espacio donde trabajo me permite realizar mis actividades de manera segura e higiénica? Aquí nos faltó un poquito el tema. Y podía yo elegir entre siempre, casi siempre o hasta nunca. Y vemos que la mayoría de las personas, la primera mayoría es de siempre. De 60 personas que respondieron en este caso, 47 dijeron que siempre. Perdón, son más de 60 personas. Y luego, la segunda mayoría es casi siempre. Entonces podemos saber que este reactivo pues salió favorablemente y seguramente su dimensión, dominio y categoría tiene colores bajos. Pero así te podrías ir tú reactivo por reactivo de acuerdo a los que engloba cada categoría e ir a descubrir y a encontrar, esta salió roja, vas y lees los reactivos y te das cuenta que los trabajadores respondieron un siempre o un nunca y te va a ayudar a poder desarrollar lo que necesitas preparar
para comenzar a abordar, insisto, los temas con los trabajadores y que ellos aporten las ideas de solución. Entonces podemos resumir lo siguiente, que los factores de riesgo psicosocial tienen estos 4 niveles de rangos o categorías. Mira, el primer rango los divide en categorías y dijimos que para las empresas de 16 a 50 trabajadores los divide en 4 categorías, mientras que para las más grandes, más de 50, en 5 categorías. Y luego el otro rango de los factores son los dominios, y para las más pequeñas son 8, mientras que para las grandes son 10 dominios. Y luego el tercer rango por el cual se clasifican los factores de riesgo psicosocial son las dimensiones. Hay 20 dimensiones para las empresas hasta de 50 trabajadores y 25 dimensiones para las empresas que tienen más de 50. Y el último rango que aprendimos son los reactivos o ítems de los cuestionarios. En el caso de las empresas pequeñas, el cuestionario trae 46 ítems. Y el cuestionario para las empresas más grandes trae 72 reactivos. Por eso la relevancia de elegir adecuadamente el cuestionario que me corresponde al tamaño de mi organización. Porque dependiendo del que elija, va a haber una diferencia de casi 30 reactivos y de temas que debo de investigar. Bien, ahora que ya comprendimos de mejor manera cómo están categorizados o clasificados los factores de riesgo psicosocial en estos 4 rangos de categorías, dominios, dimensiones e ítems, podemos avanzar a un tema adicional que es, ya tengo la priorización de los dominios, ya sé cuál es el número 1, el número 3, el número 8, hasta el número 10 que debo de atender. Ya sé el orden en que los voy a abordar, pero ¿cómo comienzo precisamente a abordarlos? Bueno, pues tenemos que para hacer ese abordaje, lo primero que se hace es diseñar un guión por cada factor de riesgo psicosocial que sí voy a atender. Por cada uno de los que dije, sí ameritan atención, ya sea porque solo voy a atender de los rojos hasta los amarillos, o porque decidí como empresa además atender los verdes y los azules. Debo de diseñar un guión que me permita charlar con los trabajadores y ese guión debe de contener cosas muy precisas, cosas muy relevantes y puede tener un formatito y debo de capacitar a los integrantes del Comité de Gestión de Riesgos Psicosociales que previamente al diagnóstico debió quedar instalado, los debo de capacitar en estos guiones de los factores de riesgo psicosocial para que ellos puedan ir a charlar con sus equipos de trabajo. De hecho, ameritaría todo un webinar hablar del diseño de este guión y hacer prácticas o ejercicios de cómo abordar a los trabajadores. Pero además de ese guión, justo es la parte de ir a platicar con ellos, con los colaboradores, y a eso le llamamos el paso de la socialización. Es ir a decir, oigan, ya sabemos que salimos rojos, naranjas, amarillos en este dominio y sabemos que son por estas preguntas que todos opinamos o respondimos con estas respuestas. Entonces me interesa que nos pongamos de acuerdo con qué alternativas podríamos ir mejorando esta situación, porque eso nos va a llevar al paso 3. El Comité de Gestión de Riesgos Psicosociales y los encargados RH, Seguridad y Salud de recabar la información deben de ir tomando nota de todas las ideas que los trabajadores están diciendo para contener los riesgos psicosociales. Y a esto le llamamos recabar propuestas de acción. Y luego viene que el Comité de Gestión de Riesgos Psicosociales analice cada una de las propuestas para que valide cuáles son pertinentes, para que determine la viabilidad de esas propuestas y con esas propuestas se integre el programa de acciones de control y se comiencen a implementar las acciones. Una vez que los trabajadores propusieron, el comité de gestión, que también puede proponer, valida y determina las pertinentes, las integra en un plan y comienza a implementarse. Y para ello se vuelve a requerir la participación de los trabajadores, porque ahora tocaría que los líderes de cada área
y los integrantes del Comité de Gestión de Riesgos Psicosociales vayan dando seguimiento, vayan monitoreando si eso que implementaron está cobrando resultados a favor, si está resolviendo las situaciones que se habían encontrado. Y cuando esto se confirma o se hacen los ajustes necesarios, pasamos al último de las actividades o al último paso en la atención, que es medir y evaluar los impactos y los resultados que se están teniendo respecto a las implementaciones. Medir y evaluar estos resultados pueden ser de 3 tipos los impactos. El primero de ellos, y el que se espera de inmediato suceda, es la disminución del nivel de riesgo de los dominios. Se espera que después de 6 meses, 1 año de estar trabajando con las acciones de control implementadas, al volver a correr el diagnóstico, los dominios salgan con un color más bajo del que habían salido inicialmente. Ese es el primer tipo de resultado que se tiene. El segundo tipo de resultado de impacto tiene que ver con la salud de los trabajadores. Si yo voy mitigando los factores de riesgo psicosocial con todo mi programa de acciones, también se espera que los trabajadores tengan menos motivos para tener conductas contra la salud, como es el consumo del tabaco, del alcohol, de sustancias adictivas, de la falta de ejercicio o del sedentarismo, prácticas como una mala alimentación, que los trabajadores que no podían dormir por estrés laboral o cansancio puedan recuperar su sueño, en fin. Se espera que otro impacto sea el mejoramiento de la salud de los trabajadores. Y el tercer tipo de impacto que puedes evaluar después de 1 año sería el económico dentro de la organización, porque con trabajadores más sanos y más tranquilos y en mejor armonía, también se pueden obtener los resultados de mejor productividad o económicos. Por ejemplo, disminuyen los ausentismos por enfermedad, las incapacidades, se incrementa la puntualidad, se disminuyen los retrabajos o reprocesos, se aumenta la satisfacción del cliente y esto lleva a mejores ingresos. Entonces, los pasos terminan cuando puedes evaluar esos 3 tipos de impactos. Disminución en el nivel de riesgo, mejora en la salud de los trabajadores e incremento en los números económicos de la empresa. Y estos serían los pasos que se realizan. De verdad que para cada uno de los 7 podríamos tener un webinar exclusivo donde platiquemos de ellos y cómo realizarlo. Sería cuestión de saber en su momento en la encuesta de opinión que les envían si ustedes desean este tipo de temas. Pero miren, todos estos 7 pasos deben de estar acompañados sin ningún olvido de documentar. Deben de estar acompañados de que todo quede registrado, de integrar expedientes de evidencias. Porque el que tú tengas información de esto, minutas, fotografías, formatos, registros, etcétera, es lo que te va a permitir mostrar la evidencia en el momento de una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, que no se nos olvide que la documentación es sumamente importante, sumamente relevante. Bien, ya dicho esta información, llegamos al momento de saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que nos quieran comentar para poderles atender en este momento. Para ello, mi compañera Lolita nos va a avisar si en el chat ya hay algunos comentarios o dudas y nos las estará haciendo saber. Mientras tanto, algunos de ustedes pueden seguir escribiendo sus dudas. Te escuchamos, Lolita. ¿Qué tal, Pablo? Pues sí, tenemos aquí la primera que Alejandra nos pregunta si la tarea del guión no se hace a través del comité. Lo ideal es que sí, el guión es desarrollarlo desde el Comité de Gestión de Riesgos Psicosociales, que no lo desarrolle una sola persona. Incluso en los comités, que sí son numerosos, de empresas grandes, cuando hay comités de 20 integrantes, se subdividen los comités en comisiones por factor de riesgo psicosocial a atender y se asignan pequeños equipos de 3 a 5 personas del gran comité y atienden un solo factor de riesgo psicosocial y ellos se concentran en hacer ese guión y compartirlo con los otros integrantes y reciben los guiones
de las otras pequeñas comisiones. Muy bien. Pablo, aquí Leti Ibarra nos comenta ciertamente que los cuestionarios son gratuitos. Sí, de hecho el cuestionario que viene ya en la norma 035 para las dos opciones de tamaño de empresa son gratuitos y ahí están sugeridos tal cual para que se puedan utilizar. Lo que llega a tener costo es cuando decides contratar un software para que te agilice la aplicación y sobre todo para que te interprete los datos que los trabajadores responden. Pero son gratuitos, se pueden fotocopiar y entregar en papel, o bien lo que tendrías que pagar en dado caso es un servicio de aplicación y análisis de la información, que para eso es lo que existen las plataformas. Ale nos pide, danos ejemplos de acciones, por favor. Claro, con mucho gusto. Diles que esas ya tienen costo, colegas. No, no es cierto. No, miren, incluso hemos tenido otros webinars que ustedes van a tener acceso a todos ellos. Les van a mandar un correo electrónico con la liga de este webinar, pero a la vez te lleva a la biblioteca de los webinars que hemos desarrollado. Y hay uno específico donde ya se ven las buenas prácticas o las acciones implementadas, pero ahorita les voy a comentar al menos una o dos de manera rápida. Por ejemplo, ahorita durante la contingencia, las empresas que están aprovechando la norma 035 para mitigar los efectos de este COVID-19 y sobre todo de la cuarentena o del cierre técnico de algunas de las empresas de la mayoría, pues justo la parte del consenso, donde pusieron a las personas a dialogar respecto a lo que está sucediendo y qué alternativas se les ocurrían, pues ha sucedido que empresas que no tenían la costumbre de usar el servicio a domicilio para sus productos o servicios, comenzaron a utilizarlo y implementarlo porque al trabajador le interesó mitigar su miedo, su incertidumbre de la fuente de empleo, aportando estas ideas y colaborando con todas las condiciones de distanciamiento y de higiene que deben de cuidar para que los servicios no caigan a 0 pesos de ingresos. Y están comenzando a explorar este tipo de modalidades que existen con situaciones que ellos nunca habían contemplado a realizar. Entonces, esto sucede cuando tú te das cuenta con la norma 035 qué les preocupa a los trabajadores y les permites hablar y opinar. Pero insisto, hay todo un webinar con ejemplos respecto a las acciones y seguramente vamos a sacar otro exclusivo de buenas prácticas derivadas de la norma 035. Muy bien. Vero Saucedo nos pregunta si vamos a enviar la presentación, que no pudo escuchar hasta que se conectó a la lab. Sí, Vero, vamos a mandarles el link de esta sesión que estamos grabando para que ustedes tengan acceso a ella, no solo a la presentación. Entonces, con mucho gusto. Nos pregunta también aquí, este es Vero. Rebeca nos dice muchas gracias, muy clara exposición, felicidades, gracias a ti. Excelente presentación, nos dice Norma, Adriana, muy claro, gracias y felicidades. ¿Dónde se pueden bajar los cuestionarios? Leti, están en la norma, que ustedes pueden bajarla, en la parte final, ahí vienen los cuestionarios completos. Y en la plataforma encuentran la norma y los cuestionarios, entonces hay información gratuita, las guías, los cuestionarios, la norma misma y otras guías que están surgiendo ante la contingencia en la plataforma. Úsenla como una fuente de biblioteca muy, muy fiel respecto a lo que ahorita se necesita. Sí, a ver si ahorita, Pablo, pudieras entrar a la plataforma, tú que estás compartiendo pantalla, para que se vea dónde se puede descargar la guía. Es una guía oficial de la Secretaría del Trabajo que explica muy detalladamente la norma como tal y que ya es mucho más clara que la norma. Y tenemos también publicados los documentos que ha tenido la Secretaría de Trabajo con motivo de la pandemia de los lineamientos para los centros de trabajo. Y recientemente subimos un documento de la Organización Internacional del Trabajo muy específico también. Las explicaciones muy claras, dónde se pueden obtener los ítems o cuestionarios para el diagnóstico, como les dijimos en la propia norma, y también los pueden ver en la plataforma. Buen día, excelente presentación. Me gustaría contactar con usted para un curso en mi empresa. ¿Cómo lo hago? Elizabeth, ahorita mismo vamos a
publicar la última diapositiva con los datos de contacto para que tú puedas tener acceso. De hecho, en la propia página, en la parte de consultores, pueden encontrar los datos de Pablo como empresa de consultoría, y ahí lo pueden contactar de manera directa. Ahorita también lo mostramos. Pablo está mostrando la parte de la plataforma donde dice guía de la NOM 035 en negro. Ahí pueden ustedes descargar, si le dan clic ahí, pueden descargar la guía oficial de la Secretaría del Trabajo, que publica, donde ya pueden encontrar mucho más clara la información. Y en la parte de abajo, como ustedes pueden ver, tenemos ahorita esta nueva parte que es solo con motivo de la pandemia, la guía de acción para los centros de trabajo que publicó la Secretaría. Había una primera versión, esta es la segunda versión, algunas preguntas frecuentes, medidas de seguridad y todos estos temas que publicó la Organización Internacional del Trabajo muy recientemente. Y los cuestionarios acá en la parte superior, ¿no? Están acá abajo. Teníamos, fíjense que los cuestionarios editables, pero en este momento ahí están los tres. Están la versión demo como se ven en la plataforma. Vamos a agregárselos también para que los puedan descargar. De hecho, si ustedes crean una cuenta en la plataforma que no tiene ningún costo, adentro hay un repositorio de material donde tienen todo gratuito. Mucha información gratuita, entonces con toda confianza creen una cuenta. No cuesta, no va a venir ningún cargo, no les vamos a dar lata, pero hay material interesante que pueden descargar. Más o menos cuánto sale el software, Karen, depende del tamaño de empresa. Tenemos ahí mismo en la página los paquetes del software, hasta en la parte de abajo, cuánto cuestan. Desde el más pequeño es para empresas de 25 trabajadores, una licencia de 2 años con todos los cuestionarios y todas las herramientas. Y tenemos hasta para grandes volúmenes, que eso sí requieren, aquí en la página están los paquetes hasta 1000 trabajadores, como les digo, 2 años, todos los cuestionarios, y si se requiere un paquete especial, como les decimos, el de 25 personas vale 1740, y es para que ustedes lo usen 2 años, porque 2 años es el tiempo máximo en que tienen que volver a evaluar. Con mucho gusto también les vamos a mandar el link de nuestra página de YouTube, donde hay un webinar sobre la NOM y la plataforma para que la conozcan. Ale, excelente explicación, muchas gracias a ti. Claro, después de que las autoridades sanitarias nos autoricen. Sí, claro, claro, Elizabeth. Alejandra dice, la perspectiva de inspección, si sus empresas realmente llevan a cambio estas acciones, los trabajas, registran y documentan como se ha presentado aquí, seguro no tendrán problema. Alejandra, muchas gracias por tu comentario. Estamos seguros que vienes desde la parte de inspección, o sea, si nos compartes quién eres, porque tu comentario aporta muchísimo a la luz de este webinar. La aplicación de los cuestionarios es recomendable que los aplique el equipo de RH o personal externo de la empresa, Pablo. Ok, los cuestionarios los puede aplicar sí RH o otras personas que tuvieran licenciatura. La norma dice que tengan cédula profesional de una carrera terminada y lo pueden aplicar sin problema, no se requiere de un psicólogo o de alguien, un especialista en la salud mental. Lo que sí se nos pide la norma es que una vez que ya se aplicaron los cuestionarios y tengas la información con estos colores, hay un informe del diagnóstico que preparar, que elaborar, más allá de la tabla de los colores. Y este informe diagnóstico requieres a alguien con cédula profesional y certificado para la parte de la gestión de riesgos psicosociales. Pero la aplicación, sin problema, lo puede hacer Recursos Humanos. Dice Ale, está muy complicado con la forma de pensar del dueño director mexicano poder aplicar bien esta norma. Pues bueno, sí, un poco. Tal vez trabajamos con ciertos paradigmas, pero a mí me gustaría resaltar algo muy importante que dijo Pablo en la medición de impacto. Miren, hemos trabajado durante muchos años en el tema de generar condiciones de trabajo mejores para romper el ciclo
en que hay malas condiciones de trabajo, mala productividad. Y créanme que claro que impacta positivamente. Hay que darnos la oportunidad de romper los paradigmas, ¿no? En ese sentido, no sé, Pablo, ¿tú qué opinas? Sí, la experiencia nos ha dicho que los empresarios casi siempre han llegado más por el miedo a la inspección y a una multa, una sanción. Sin embargo, a los primeros semanas o primer mes de estar trabajando con la norma y ver todo el ambiente y proactividad que genera la implementación en sus colaboradores, termina de olvidarse por esta parte punitiva y se convence de lo favorable que puede ser el trabajar con la norma 035, porque los ambientes de trabajo realmente se armonizan y se incrementa la productividad. Y hasta ahorita pues no ha habido empresario que se resista a generar mayor riqueza en su empresa. Vero Saucedo dice, millones de gracias por enviar la presentación. Gracias a ti, Vero, por tu tiempo. PC01 nos dice, nos gustaría un curso en nuestra institución. Por supuesto, contáctenos. Estamos a sus órdenes. Gaby Mendoza nos pregunta si tendremos algún curso de cómo diseñar los guiones. Fíjense que curiosamente estamos trabajando ahorita a raíz de estos webinars que empezamos a hacer para apoyar a las empresas en este momento de pandemia. Nos dimos cuenta que hay pues mucha necesidad de una formación más a fondo. Seguiremos haciendo webinars cortos como de 1 hora, hora y pico, para tomar algunos temas muy específicos, pero sí tenemos la idea de que para aquellos que lo necesiten, armar un curso completo para irnos de principio a fin en la atención de la norma y poder profundizar en todos estos temas en específico que tenemos. Sí, Pablo, ¿tú quisieras agregar algo? Es correcto, estamos por lanzar ya el taller en línea para los que realmente van a poner en práctica toda la norma 035. Vamos a ver desde la aplicación, elección de los cuestionarios, interpretación con o sin plataforma. Vamos a ver cómo preparar los guiones, qué formatos utilizar, las buenas prácticas que ya se tienen. Va a ser un taller muy enriquecedor que te va a llevar de la mano y esperamos que muchos de ustedes puedan inscribirse. Ya recibirán la información. Leti Ibarra dice, perfecto, mil gracias por enviar la presentación, muy buena la información. Gracias, PC01, muy buena la información. ¿En qué porcentaje? Ay, perdón, no dije quién lo leyó. Permitan, ¿en qué ve María Adriana? ¿En qué porcentaje las empresas y el colaborador son responsables de la situación psicosocial? María Adriana, interesantísimo que lo preguntes porque justo algo que se olvida mucho es que este documentito, que es la norma, este es un ejemplar de la norma, ¿no? Y trae obligaciones para los patrones, pero también trae obligaciones para los trabajadores. Entonces es un tema de corresponsabilidad a los riesgos psicosociales. Y la norma no deja de responsabilizar y de darle responsabilidades o actividades concretas a los trabajadores, solo que en las empresas a veces lo desconocemos. Y justo lo que recomendamos siempre que asesoramos a las empresas es que se debe de comenzar informando al trabajador que la norma existe y que también le queremos ayudar a que él la cumpla, porque sí es un tema de corresponsabilidad. Y además van a ver la enorme sorpresa que es cuando se involucra a los colaboradores en la toma de decisiones, la gestión completa cambia. Gaby nos dice, la aplicación de los cuestionarios es recomendable que los aplique el equipo de RH o personal externo de la empresa. Ya habíamos comentado algo al respecto y sí puede ser RH. Lo que sí es que esos cuestionarios de factores de riesgo psicosocial al menos son anónimos y debemos de asegurarle al trabajador que así se va a cuidar, que no vamos a ver quién respondió qué, y eso, si es el personal interno, hay que cuidarlo mucho, muy bien. Y la de acontecimientos traumáticos severos, esa no es anónima, pero sí es confidencial. Rebeca Pamela nos pregunta, para tener un documento de asistencia a esta plática, fíjate, Rebe, que no nos había surgido esta solicitud. Hoy tenemos 2 solicitudes al respecto. Creo que siempre vemos las oportunidades de mejora y vamos a buscar hacerles llegar, aunque sea una constancia de asistencia a todos los que se registraron.
PC01 nos pide la dirección para bajar la guía. Ahí la tenemos, simplenom035.mx. Ya nos hicieron favor de copiarlo. Gaby nos dice, considerando que los colaboradores en ocasiones responden para evitar consecuencias, ¿cómo mitigamos esto? Sí, es muy común que el trabajador pudiera sentir miedo, incertidumbre y no ser muy honesto a la hora de responder, pero eso solo sucede si no hicimos todo el trabajo previo antes de la aplicación de los cuestionarios. Aplicar el diagnóstico no es el paso número 1, es el paso número 7 de la implementación. Y cuando nos brincamos los otros 6, porque es muy tentador, pues encontrar los cuestionarios y aplicarlos y sentir que ya estamos avanzando, es cuando tenemos esta posibilidad de sesgo de opinión. Pero cuando trabajas los 6 pasos previos, desde la creación del comité, la política, el mecanismo de captación de voz, todo lo que tienes que hacer previo, antes de la aplicación de los diagnósticos, sería bien difícil que un trabajador que vivió esos 6 pasos se atreviera todavía a sesgar con su opinión, porque ya tendría la confianza necesaria y comprendería para qué lo está haciendo. Y creo que también es muy importante que esté bien manejada la norma. Nos han encontrado otros colegas que nos han mostrado, por ejemplo, algunas otras plataformas donde lo que se califica no es el riesgo psicosocial de la empresa, sino se le pone una etiqueta roja al trabajador porque sus opiniones fueron adversas, entre comillas, y entonces se cambia el sentido que debe tener realmente la evaluación. Y por supuesto, totalmente de acuerdo con Pablo que hay que preparar esta presentación de los diagnósticos y entender y saber que la confidencialidad está totalmente respetada. Nos dicen, ¿los cuestionarios se pueden graficar globalmente? ¿Se puede realizar una intervención grupal o es individual forzosamente? No sé, Pablo. ¿Quieres Miren, tú? Voy. los cuestionarios se aplican de manera individual, pero el resultado no es por persona, el resultado sí es por empresa. Y en dado caso, te puedes permitir segmentar departamentos, sucursales o ciudades, turnos de trabajo incluso, pero siempre son por áreas, no son personales. Y este diagnóstico y los colores te determinan para la empresa un color global y luego las categorías y luego los dominios que ya vimos y de ahí partimos. Sin embargo, algunas acciones, la norma te dice que puede haber de nivel 1, 2 y 3 las acciones que determines. Y sí, puede ser que las acciones de nivel 3 tengan que ver ya con alguna persona en concreto que le vas a ayudar para salir de la situación en la que se encuentra. Las de nivel 2 son acciones que involucran a ciertas áreas o departamentos de la empresa o turnos de trabajo. Y las de nivel 1 son las organizacionales genéricas que involucran a toda la empresa. Y no podemos olvidar que los resultados del instrumento de acontecimientos traumáticos severos, que ahí sí es individual, personal y puntual, sí te lleva a la atención de aquellos trabajadores que requieren valoración clínica a raíz de la aplicación de ese instrumento en especial. Es correcto. Vero nos dice muy claro, excelente dominio del tema. Susi, gracias Susi, y gracias Pablo. Susi, una pregunta. ¿Cuántas personas se debe conformar el comité de gestión en aquellas empresas que tengan un número mayor de 50 trabajadores? Los comités se integran de acuerdo a la cantidad de áreas y la intención es nada más cuidar que estén representadas todas las áreas de las empresas o los turnos de trabajo en caso de que haya más de uno y que haya de preferencia 2 representantes por área, uno con jerarquía o personas a su cargo y otro sin jerarquía, porque se necesitan las 2 visiones de las personas que tienen responsabilidad y autoridad y de las que tienen también responsabilidades de actuar, pero no autoridad de personas a su cargo y que estén representadas todas las áreas. Entonces, analizando el organigrama de tu empresa, Susi, podríamos determinar el tamaño óptimo y justo de eso se va a tratar el taller que vamos a abrir, que ustedes puedan exponer sus casos específicos y ayudarles a analizar la información para determinar este tipo de datos. Pati Guerrero me dice muchas gracias por la información, excelente webinar, ustedes sí conocen la norma, saludos, gracias Pati. Alejandra que nos hacía el comentario que desde la visión de inspección, si cumplimos con esto, estaremos cumpliendo, nos indica, muchas gracias Ale, que es directora general de inspección de trabajo en el gobierno del estado de Morelos,
y se encargan de la inspección, de la implementación de la NOM 035 en las empresas. Ale, pues es para nosotros un privilegio que alguien como tú esté en nuestro webinar escuchándonos y validando que esta información es real. Muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo tu participación. Un saludo para Alejandra. Gabriela nos dice, gracias, ustedes realizan certificaciones, ¿dónde puedo buscarla? Hay una opción de certificación, estamos hablando de certificación para las personas que gestionan los riesgos psicosociales en las empresas. Hay un estándar de competencia reconocido por el CONOCER, que es sobre la metodología SOLVE, que es también metodología de la OIT, y pues aquí les muestro al principal facilitador, entrenador de la metodología, que es Pablo, y frecuentemente se hacen cursos de certificación. Pablo. Es correcto, cuando gusten podemos platicar al respecto, pero sí abrimos constantemente grupos para personas que se quieran certificar como expertos técnicos en la gestión de riesgos psicosociales por medio de la metodología SOLVE, que es de la Organización Internacional del Trabajo, y obtendrían eso, un certificado de competencia laboral emitido por el CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales en México. Y estamos también pensando y evaluando la posibilidad, porque todos estos talleres se han hecho presenciales, y estamos evaluando la posibilidad de hacer un entrenamiento en línea, dadas las circunstancias. Leti Ibarra nos comenta, ¿la Secretaría de Trabajo tiene personal que te ayude con el análisis de los resultados? Que yo tenga conocimiento, ¿no? No lo tienen ni las secretarías estatales ni las federales. Lo que sí están haciendo es charlas informativas, orientación respecto a cómo sería la inspección, pero no han tenido personal suficiente como para asesorar con lo que estamos viendo hoy aquí, porque su tarea es muy ardua para tener una cobertura de inspección a todas las unidades de negocio que existen en México. Pues la verdad es que el personal con el que tienen es limitado y no podrían hacer las dos cosas. Muy bien. Si obtenemos el paquete, ahí nos pueden hacer el diagnóstico que comenta. CRH, ustedes obtienen de ahí todos esos resultados. Por supuesto, hay una parte todavía de interpretación, o sea, les genera todas las tablas que vieron ustedes, inclusive tablas que no te pide la norma, como ese análisis profundo, que en general pues no lo hemos encontrado en ninguna otra aplicación, pero pues siempre digamos que la aportación de alguien experto te puede ayudar más al diagnóstico, pero la información que te da es muy valiosa. Memige nos dice muchas gracias. Rebeca nos dice, sería muy bueno un taller completamente práctico. Así lo estamos diseñando, Rebe, así lo vamos a hacer. Nosotros somos especialistas en el desarrollo de competencias, que implica saber hacer. Susi nos dice, muchas gracias. Con esto tengo una idea más clara de la aplicación y seguimiento de la NOM 035. Solamente pediría me tomen en consideración para los siguientes talleres. Excelente explicación, se muestra el dominio del tema. Saludos a todos de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, en Nanchital, Veracruz. Muchas gracias, qué gusto. Lolita, ya me quedó claro respecto al link que nos van a enviar. Sí, les vamos a enviar un correo, una encuesta para que evalúen, nos sugieran temas y los estaremos, por supuesto, documentando con todo lo que tengamos y todo lo que podamos acercar. ¿Ustedes certifican a la persona en riesgos psicosociales, Pablo? Sí, la certificación es en la gestión de los riesgos psicosociales con la metodología SOLVE. Es importante que entendamos que no certificamos a las empresas que en el cumplimiento, sino a las personas que los gestionan. Dice Jessica Vanessa, entonces todos los cuestionarios son anónimos, ¿cómo podemos implementar las mejoras? Porque las mejoras se implementan a través de las áreas o departamentos y la plataforma te va a permitir seccionar y tú saber cómo salió administración, operaciones o las sucursales o los turnos de trabajo. Y en el conjunto de la empresa, al hacer el análisis, determinas de que quizás hay un tema de liderazgo,
pero no a las áreas, y vas a identificar dónde, sin necesidad de saber específicamente quién, simplemente hacer programas de acción para mejorar, en este caso, el liderazgo de esas áreas de la organización. Entonces, los trabajos sí se pueden llegar a hacer, aunque los cuestionarios son anónimos. Estamos hablando en este webinar solo del diagnóstico de factores de riesgo psicosocial. No estamos hablando de acontecimientos traumáticos severos en este webinar. ¿Cuándo sería el taller? Fecha aproximada. Yo estaría suponiendo que debemos arrancar en mayo, no La en primera mucho quincena de tiempo, mayo, la primero primera Dios. quincena de mayo. Bogart 2 nos agradece el tiempo, gracias a ti, al contrario. Al contratar con ustedes nos llevan de la mano o comparten una metodología para aplicar correctamente. Por supuesto que los orientamos en todos los aspectos sobre la aplicación de los cuestionarios, pero precisamente, María Adriana, estamos pensando que el taller tenga algunos elementos incluidos de consultoría y asesoría individual para acompañarlos en la aplicación. Entonces, el taller creo que lo tendría en el tema de utilizar la plataforma. Les damos toda la orientación sobre las formas de aplicar, etcétera, pero hablando de todo el contexto de la norma de principio a fin, sí sería más adecuado estar en un taller. Rosa María Camela nos dice, muchas gracias, está quedando todo muy claro. ¿Nos pueden dar recomendaciones para contemplar en la política de riesgos psicosociales? Me imagino. Política debe tener una declaratoria como la política de calidad y debería de tener también sus principios y sus valores que lo determinan, así como los compromisos. Esos 4 componentes debe de tener una política. En la norma encuentran un ejemplo y también tema de otro webinar les hemos compartido algunos ejemplos de políticas y en el taller les ayudaríamos a construir la propia. Susi nos dice, me parece muy bien, excelente, estaré al pendiente del nuevo taller. Muchas gracias. Sumiko, ¿van a mandar la grabación? Sí, vamos a mandar la grabación, el link a la grabación. María Adriana, Pablo, ¿me envías por favor información de la certificación Solve OIT? Por supuesto que lo haremos, tomamos nota. Déjanos ver, tomar tu dato. Bueno, se las hacemos llegar a todos. Creo que no va a sobrar. Susi dice, disculpe, ¿algún número donde pueda comunicarme ya que me interesa la certificación? Los datos de Pablo, si quieres, Pablo, pasar a la diapositiva. Ahí están nuestros datos, nuestras redes, nuestra página. Recuerden que en la página donde dice necesitas ayuda, ahí está el listado de consultores y ahí van a tener, ahí tienen contacto directo con Pablo. Ahí le pueden escribir y solicitar cualquier cosa. Norma nos pregunta, ¿en el protocolo de inspección ya viene incluida la NOM 035? Pues entendemos que así es. A partir de octubre del año pasado, si Ale todavía está conectada, nos podría aclarar. RH, gracias por la información, es de mucha utilidad. Gracias a ti, RH. Marcela Intelegal, me interesa el taller, agradezco la información y ser tomada en cuenta. Gracias, Marcela. Jessica, pero si no cuento con plataforma, ¿cómo puedes saber los resultados de cada área? Si aplicas los cuestionarios en papel, pues tendrías que poner un espacio para que anoten el área y poder dividir los resultados. No sé, Pablo, si tú tienes. Sí, tendrías que resguardarlos en urnas o en sobres sellados para saber que todos estos 5, 10, 20 formatos corresponden a un área, pero si no tienes plataforma, además debes de prepararte muy bien para hacer todas unas hojas de cálculo de acuerdo a las muchas tablas que la norma te da para poder determinar el color. Leti Ibarra, excelente información. Por favor, manden calendario. Con mucho gusto los estaremos tomando en cuenta. Gracias, quedó pendiente. Jazmín nos dice, Marcela, ya, perdón, nos pueden dar recomendaciones. Si obtenemos el paquete, ahí nos pueden dar el diagnóstico. Sí, creo que me subí, perdonen ustedes, hay muchos comentarios. ¿Cuándo sería el taller?
Muchas gracias, perdonen. Ahora sí, gracias por la información, me interesa el taller, lo hacemos. Jessica, si no cuento con plataforma, fue tu pregunta. Leti, excelente información. Yasmín, queda al pendiente, gracias. Virginia, muchas gracias. Pablo y Lolita por realizar los webinars, por proporcionar una guía y compartir. Gracias a ti. Pati Guerrero, interesada en el taller, agradezco de antemano, se las haremos llegar. Marcela, me interesa la certificación también, les vamos a mandar ambas cosas. Rocío Herrera, excelente taller, muy entendible, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Alejandra, sí, claro. Alejandra nos contesta, por supuesto, que es un protocolo de inspección adicional y en efecto entró en vigor desde octubre de 2019. Quiero aclararles, por los que no hubieran estado atentos, que Alejandra es directora de inspección en el gobierno del estado de Morelos. Creo que acabé con las preguntas. Dice, muchas gracias, mi empresa ya aplicó el cuestionario, pero el reporte se está haciendo individual. ¿Consideran que sería mejor volver a aplicarlo ahora que pase la cuarentena y volvamos a oficinas físicamente y centrarnos por áreas? ¿Y cuándo sería recomendante aplicarlos? Bueno, si ya tienes cuestionarios en papel, incluso a través de la plataforma los puedes capturar. Podría ser una alternativa para no volver a abordar a los trabajadores, sobre todo si fueron aplicados antes de la contingencia. Si lo quieres volver a aplicar para poderlos clasificar por área, porque ahorita no los tienes clasificados, suponiendo que así sea, entonces lo recomendable es esperar al menos 3 meses después de que la contingencia haya sido declarada como terminada, para dar permiso a que la mente y la normalidad de las empresas regrese más o menos a su status quo y que el diagnóstico nuevo que obtengas en realidad pueda ser de utilidad. Pero no omito avisar que ahorita durante la contingencia es ideal aprovechar la norma 035 y aplicar un diagnóstico extraordinario, que nos ayude a mitigar los efectos de hoy en día, independiente o ajeno al diagnóstico formal que podrías aplicar después de la contingencia o al que ya tienes aplicado antes de la misma. Pero de todos modos sería muy importante porque el reporte se está haciendo individual y acuérdense que el procesamiento de los riesgos psicosociales, aunque claro que se aplica a cada trabajador, pero al procesarlo debes tener los resultados de la organización. Estaremos en contacto vía correo. Norma nos dice, esta NOM corresponde a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal, al gobierno del Estado únicamente le corresponden de condiciones generales de trabajo. Entendemos que en cada entidad están las responsabilidades de las inspecciones determinadas, creo, de diferente forma, pero esta norma aplica a todos los centros de trabajo a nivel nacional. Nos dice Karina, ¿habrá prórroga para las supervisiones? Eso sí, no lo sabemos, no se ha anunciado. Suponemos que algo así va a suceder. Creo que no me salté ninguna pregunta. Tuvimos una nutrida participación y si me salté una, les pido una disculpa de antemano. Vamos a estarles enviando un correo con el link de esta grabación que incluye las preguntas porque creemos que las preguntas nos sirven a todos, nos aclaran a todos y estaremos realmente en contacto con ustedes para enviarles toda la información que consideremos valiosa por correo sin saturarlos y por supuesto también estén al pendiente de la página y de las redes sociales porque continuamente estamos publicando información. María Adriana nos dice, Lolita y Pablo, la plataforma permite realizar varios diagnósticos, de acuerdo a lo que acaba de comentar Pablo. Sí, realmente tú puedes comprar los paquetes e irlos integrando para hacer 1, 2 o 3 las evaluaciones que necesites. Creamos unos paquetes especiales para este tema durante la pandemia. Nosotros consideramos que no es el momento adecuado para hacer la evaluación de acontecimientos traumáticos porque estamos en medio de la crisis y acuérdense que eso atiende los efectos después de un evento. Entonces, como les decía Pablo, no es el momento ideal. Sin embargo, pensamos que hacer un sondeo con los trabajadores de cómo están ahorita los riesgos psicosociales podría ser útil para que desde este momento pudieras
tener una idea cómo están y si sacamos unos paquetes con un costo mínimo, simplemente como una herramienta que pudiera ayudarles a entender, sobre todo todos los que están trabajando a distancia, cómo están ahorita los riesgos psicosociales y tratar de atenderlos y mitigarlos en lo que sea posible. Les recomiendo mucho una webinar que está grabado que dice la NOM 035 desde Home Office, que está enfocada a qué cosas podemos hacer ahorita, desde donde estamos, qué podríamos aplicar. Entonces, les enviaremos los links y pues seguro les será de utilidad. Pablo, ¿quieres agregar algo? Agradecer mucho el tiempo que le están invirtiendo a estos temas. Qué bueno que aprovechan su home office para capacitarse en estos temas de la norma 035, porque de verdad, más allá del cumplimiento de la misma, lo que nos aporta a los centros de trabajo es muy valioso y hoy en día, durante la contingencia, te puede ayudar muchísimo para todos tus colaboradores. Muchas gracias por su tiempo y me da mucho gusto verlos dentro del taller que estamos preparando para ustedes. Y bueno, solo Karen, última pregunta. Nos dice, ¿la plataforma ofrece el informe de la evaluación del entorno organizacional y cómo lo realizan? Sí, Karen, recuérdate que el cuestionario que se enfoca a factores de riesgo psicosocial y entorno laboral lo contiene. Recuerden que la norma nos señala que podemos tener otros instrumentos diferentes a los que propone, pero para poder usarlos tenemos que comprobar metodológicamente su construcción, no solo por el nivel de certeza, confianza, etcétera, sino porque evalúan lo que la norma pide. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es utilizar los cuestionarios que tiene la norma exactamente como son, porque también la norma te señala que no puedes agregar, quitar reactivos, cambiar redacciones, se deben usar tal como fueron creados, que metodológicamente son muy robustos y son los que se evalúa. En el caso de empresas de más de 50 trabajadores, los factores de riesgo psicosociales y entorno laboral. Y ahí obtienen los resultados de estos dos elementos que aplican para aquellas empresas de más de 50 trabajadores. Pues ahora sí, con la última pregunta, Pablo, muchas gracias por compartir con nosotros y muchas gracias a todos ustedes por su participación. Estaremos cerrando filas y saliendo adelante porque somos mucho más que la pandemia. Así es. Quédense en casa, cuídense mucho y estamos a sus órdenes. Paso de rojo a verde. Igual ustedes, que estén bien. Bye, bye.